Buenas noches de nuevo. Como les decía, vamos a hablar sobre pues diferentes juegos que tienen pues un aspecto lúdico aparte de difusión de las matemáticas. Algunos son muy conocidos seguramente en cualquiera de esos puestos donde venden artesanías, pues ven por ahí un tangram de esos que hacen en madera. Hay otro que se llama el cubo de Soma, que son unas figuras así que se pueden eh, vamos a acomodar de tal manera que forman un cubo. Lo creó Piet Hein allá por 1936. Eh, También recuerdan estas figuras del origami. Luego vamos a hablar de otro que se llama el óculos de Arquímedes, que es más moderno y pues tiene muchas soluciones. Se recuerdan que este tangram es una serie de piezas, ¿no?, con la que pueden formar diferentes figuras. Eh, También hay de estos poliedros, hay unos que se llaman estelados, además tienen diversos nombres eh, que se pueden hacer con papel de colores, ¿no?, que los pueden doblar de ciertas maneras. Generalmente en las facultades de ciencias, en matemáticas, luego hay alguna semana de las matemáticas o la noche de estrellas, eventos de ese tipo. Luego hay pues ciertas exposiciones o en las prepas, hay que hay alguna semana de la ciencia, cosas así. Este, Les enseñan a los jóvenes a hacer este tipo de, de cuerpos geométricos, ¿no? También recordaron ahí también muchos ejemplos de ilusiones ópticas. Hay unas que, por ejemplo, son eh, como especie de espirales, o sea que parece ser una espiral, pero en realidad no es una espiral, no son círculos concéntricos. Hay otras que son también muy conocidas de líneas que son paralelas, pero pues tienen una como especie de cuadrícula rojo con blanco, que digo, blanco y negro, perdón. Eh, Generalmente se presenta de esta manera, ¿no?, que también hay versiones en diferentes colores, pero de pronto esas líneas, aunque son paralelas por la forma en que está acomodados estos eh, cuadrados, pareciera que están inclinadas estas líneas, ¿no? También hay estas figuras que luego se utilizan en psicología, por ejemplo, luego que, digamos, un rostro que, digamos, puedes ver el rostro, no sé, de una princesa, pero si lo ves de otra manera es una anciana, ¿no? Y bueno, hay así una serie de ilusiones ópticas, por ejemplo. Algunas que son muy famosas son las de los cuadros de Escher, de Maurice Escher, el artista. Bueno, hubo una exposición hace como 2 años, precisamente fue en el Munal, parece, según me acuerdo. Eh, Quizá la gente que vive en el DF lo pudo ver. Bueno, existen así una serie de eh, ilusiones diversas. Si googlean, pueden encontrar bastantes, ¿no? Hay unas que da la impresión de que las figuras se mueven, ¿no?, parecieran girar. Eh, bueno, uno eh, de mis rompecabezas favoritos es el que mencionaba, se llama el Lóculus de Arquímedes. También le conocen como estomaquión. Es un poco parecido, como mencionaba hace rato, con el tangram. Es parecido a pero bueno, tiene eh, las figuras que utilizan son básicamente unos triángulos o polígonos. Entonces sucede que eh, hallaron algo que se llama un palimpsesto, que es digamos, un papiro que pues a falta digamos, como el comercio era escaso de este papiro en alguna época, lo que hacían era, digamos, borrar el contenido y reescribir
en ese papiro, ¿no? Entonces a eso se le llaman los palimpsestos. Entonces hallaron uno de ellos. Al analizarlo, descubrieron que tenía pues un libro de Arquímedes. Entonces ahí estaba este, este rompecabezas que se llama el Oculus. Estas figuras siempre forman un cuadrado. Eh, Tiene 536 soluciones. O sea, hay 536 maneras de formar un cuadrado con estas figuritas, ¿no? Eh, Apenas en el 2003, eh, alguien de nombre Bill Cutler pudo resolver con un programa de computadora todas las posibles combinaciones. Entonces, bueno, ese es uno de los favoritos, ¿no? Míos. También hay otra historia muy bonita que se llama el rompecabezas Eternity. Bueno, pues había un señor que se llama Christopher Monckton. Pues por ahí tiene un parentesco ahí bueno, con la realeza ahí bueno, tiene algún, ¿cómo le llaman? Un título de esos de Visconde, algo así. Ahorita se me olvidó cuál es, ¿no? Pero bueno, la idea es que este, este personaje eh, lanzó un reto así de que se pudiera formar así con unas figuras, eh, 209 para ser precisos, unos polígonos, que se pudiera formar un dodecágono. Entonces, pues él pensó que pues, iba a ser muy difícil. Eh, Pasó poco tiempo y pues lo resolvieron un par de personas. Eh, entonces él había prometido pues un premio y sucedió que era algo así como un millón de libras, parece. Sí, un millón de libras. Entonces rompecabezas pues, pues de pronto puso en crisis a este personaje Monckton porque eh, él pensó que se iban a tardar en hallar la solución, ¿no? Entonces pensó que mientras iba a poder pues de alguna manera comercializar la idea. Y bueno, tuvo que pagar premio, tuvo que vender su casa, ya tuvo que repararla y finalmente la compró una eh, modelo de Chanel. Es una historia un poco extraña. Si googlean también rompecabezas Eternity o Eternity Puzzle, pueden encontrar lo venden este rompecabezas, pero pues no encuentran la imagen así en alta definición porque pues precisamente protegen esta solución, ¿no? Este señor Monckton. Entonces, pues hay así una eh, variedad amplia de diferentes pues juegos, ¿no? Que eh, están relacionados con diferentes áreas de las matemáticas. Algunas están relacionadas con los números primos, otras están relacionadas con por ejemplo, empaquetamiento de círculos, cuadrados, rectángulos. O sea, de qué manera se pueden acomodar el, los cuadrados, rectángulos de ciertas características para que ocupen, por ejemplo, formen a su vez otro rectángulo, otro cuadrado, o de qué manera pueden acomodarse círculos de ciertos radios, de tal manera que ocupen la menor distancia entre sus centros, por ejemplo. También con respecto a cosas como los eh, números primos, si ustedes recuerdan ahí de sus clases de la secundaria, prepa, pues los números primos son aquellos que se pueden dividir solamente entre ellos mismos o la unidad. Eh, pues sucede que eh, es muy difícil probar que algún número muy grande es primo o no.
hay unos que se llaman los primos de Mersenne, que digamos tienen la forma de una potencia de 2, a la cual se le resta 1. Entonces son números muy grandes que pueden llegar a tener millones de dígitos. Entonces hay un proyecto en el que con unos programas de computadora han podido verificar con ciertas pruebas eh, si, si son o no son ciertos de estos números, si son o no primos. Eh, esto, probar esto puede llevar meses de cómputo, no se hacen así en computadoras de pues, la gente que quiere donar el tiempo de máquina de sus pues, computadoras, el tiempo de procesamiento. Entonces han eh, hallado varios, eh, hay una tabla de récords, ¿no? Así que se ha ido construyendo con los años. Entonces esto lo pueden hacer personas pues sin muchos conocimientos matemáticos, ¿no? Hasta jóvenes. Hay pues en esta tabla una historia de todos ellos, ¿no? Bueno, por el momento lo vamos a dejar aquí. Vamos con el segundo corte musical, es cargo de Modern English, es Melt With You. Exposiciones o en las prepas, que hay alguna semana de la ciencia, cosas así, les enseñan a los jóvenes a hacer este tipo de, de cuerpos geométricos, ¿no? También recordaron ahí también muchos ejemplos de ilusiones ópticas. Hay unas que, por ejemplo, son como especie de espirales, o sea, poliedros. Hay unos que se llaman estelados, además tienen diversos nombres que se pueden hacer con papel de colores, ¿no? Que los pueden doblar de ciertas maneras. Generalmente en las facultades de ciencias, en matemáticas, luego hay alguna semana de las matemáticas o la noche de estrellas, eventos de ese tipo. Luego hay pues ciertas... buenas noches de nuevo. Como les decía, vamos a hablar sobre pues diferentes juegos que tienen pues un aspecto lúdico aparte de difusión de las matemáticas. Algunos son muy conocidos seguramente en cualquiera de esos puestos donde venden también recuerdan estas figuras del origami. Luego vamos a hablar de otro que se llama el Oculus de Arquímedes, que es más moderno y pues tiene muchas soluciones. ¿Se recuerdan que este Tangram es una serie de piezas, ¿no? Con la que pueden formar diferentes figuras? También hay de estas anillas, pues ven por ahí un Tangram de esos que hacen en madera. Hay otro que se llama el cubo de Soma, que son unas figuras así que se pueden vamos a acomodar de tal manera que forman un cubo. Lo creó Piet Hein allá por 1936.